utilizar ese agregado para desarrollar conocimiento introspectivo. Por ejemplo, en el sentido de que uno hace la observación de cómo son estas propiedades de la materia y cómo se relacionan a nuestro problema existencial. Esa es la base, ¿sí? Por ejemplo, en el sentido de que la materia es algo que se puede desgastar, que se puede deformar, es susceptible de ser deformada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, desarrollando introspección, nos damos cuenta de que este cuerpo físico propio es algo que es frágil, susceptible de ser deformado, susceptible de ser cambiado, modificado, alterado, puede ser roto, puede ser su organización puede deshacerse, ¿sí? Entonces, todo eso nos da una idea de lo que es la fragilidad del cuerpo humano. Y aquí viene el punto esencial. El punto esencial es que si nosotros creemos que este cuerpo es nuestro, es decir, le adjudicamos una propiedad, una relación de propiedad, entonces estamos completamente a merced del sufrimiento. Pero cuando somos capaces de establecer el conocimiento de que este cuerpo humano no es algo que sea nuestro. Y de hecho el Buda lo dice en el discurso acerca de la característica del no ser. El Buda dice, si este cuerpo fuera nuestro, si esta materialidad del cuerpo fuera nuestra, entonces nosotros seríamos capaces de decidir que mi cuerpo sea de esta forma y que no sea de esta otra forma, que mi cuerpo no envejezca, que mi cuerpo no decaiga, que no se descomponga después de morir, etcétera, etcétera. Pero como no sucede así, eso quiere decir que no siguen nuestros comandos, no siguen nuestras órdenes, por lo tanto no es nuestro. Entonces aquí el conocimiento introspectivo que buscamos es la realización de la verdad de que en un sentido estricto, último, no existe esta cuestión de relación de propiedad del cuerpo como siendo apropiado por algún ser, ¿sí? Entonces, son dos falacias. Una es la relación de propiedad, esta no existe, y la segunda es el aspecto que estamos imputando un ser en nosotros mismos, es la otra falacia. Entonces, en ese sentido, nos interesa la forma material. En ese sentido nos interesan los 4 elementos, pero solamente en ese sentido, ¿sí? Ahora, Entonces es un enfoque completamente diferente que el enfoque científico. Aunque el budismo no niega las verdades científicas de ninguna forma. De ninguna forma las acepta completamente. Pero simplemente extrae solamente lo necesario en cuanto a conocimiento para poder ser aplicado al desarrollo introspectivo. Ahora, Miguel, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Hola, ¿se oye? Sí, adelante. Oye, ¿se oye? Sí. Sí, yo te escucho. Bien, ahora, tengo muchas preguntas, pero ya que hacemos mención de esto, por supuesto que dentro de un marco cámico, ¿no? A cada experiencia, en este caso llamémosla la experiencia humana, le corresponde, hay una formación correspondiente a ese karma, ¿no? Ahora, los elementos, su presencia en, en el equilibrio correcto o su ausencia o su deficiencia, esto también de alguna manera, sigo comprendiendo que es karma, ¿no? Pero de alguna manera esos desequilibrios de participación de los elementos, por ejemplo, alguien que tenga problemas de nutrición, alguien que tenga problemas de circulación, o sea, determina también en cierta manera
el funcionamiento óptimo y la capacidad de desarrollo y comprensión mental, porque es el vehículo, ¿no? Y el habitáculo de esa mente. Ahora, ¿cómo debemos nosotros, aparte de esto que tú acabas de mencionar, que lo entiendo perfectamente bien, cómo debemos nosotros, sin dejarnos atrapar por esa sensación de propiedad del cuerpo o de esa percepción, digamos que egocentrista, ¿no? Material que tenemos, y no descuidar al cuerpo de manera que funcione apropiadamente y no decaiga en sus capacidades, digamos, de alojamiento, por llamarlo de alguna manera mental, en donde se desarrolle todo un proceso sano y productivo, ¿no? Sí, sí, ese es un punto alternativo al que yo estaba describiendo y es muy bueno. Y es muy buen punto porque precisamente es un punto álgido porque a final de cuentas es desequilibrio, como le llamas tú, los desequilibrios de los etcétera, los desequilibrios en el aspecto material causan alteraciones en la mente, obviamente. Es el caso de las enfermedades. Entonces, y es algo que todos tenemos que enfrentar como humanos, la enfermedad y la muerte, el proceso de la muerte, ¿no? Porque de hecho es un proceso. Y entonces esta perspectiva es muy dura, muy difícil, porque mientras uno persista albergando esta noción de propiedad del cuerpo, en esa medida uno va a sufrir cuando el cuerpo sufra las alteraciones correspondientes. Entonces, ahora bien, continuando con lo que mencionabas, esto no significa que uno tiene que llegar a un punto de completa indiferencia acerca del cuerpo. Los arahant, los hombres y mujeres que han logrado la iluminación completa, comprenden perfectamente los aspectos mentales y materiales, pero no sufren con la alteración de los mismos, porque finalmente han logrado la erradicación del sufrimiento, ¿no? Entonces, y eso no significa que sean inteligentes con respecto al uso del cuerpo. Simplemente lo ven ahora como un instrumento a través del cual se conducen, ¿sí? Por lo que les resta de vida, ¿no? Entonces, todo arahant es responsable. Entonces, generalmente todo arahant se bañaría, ¿no? Bañaría su cuerpo, se cortaría las uñas, se lavaría los dientes, etcétera, etcétera. Pero no por otra razón más que simplemente la de no ser negligente y mantener el vehículo en buen estado, ¿no? Pero ese es el caso del arahant. En nuestro caso, nuestras actitudes hacia el cuerpo son a veces son inclusive bizarras, ¿sí? Por ejemplo, el aspecto y aquí generalizo, hombres y mujeres que usan cosméticos, por ejemplo, ¿no? Y hoy tuve un pequeño evento con mis ex hijastras, porque yo estuve casado, mi ex esposa tenía 3 hijas del matrimonio anterior y desarrollamos mucho amor y mucho cariño yo con las niñas y actualmente sigo en contacto con ellas. Y hoy la mayor se va a casar próximamente. Y entonces me comuniqué esta mañana con la más pequeña y me dijo que habían tenido un gran altercado con la hermana mayor y estaba tan enojada que les dijo que no iban a ir a su boda, que no las invitaba a su boda. Y entonces le pregunté, bueno, pero ¿cuál es la razón?
No lo van a creer. La razón es que la hermana mayor quiere que para la boda se maquillen con cierta persona que maquilla, ¿eh? Y las otras niñas dicen que no, que ellas quieren maquillarse ellas solas. Y ese es el gran altercado, ¿sí? Y todo es solamente la forma material. Entonces, esa forma material, estos cambios, estas perspectivas, estas nociones erróneas acerca de lo que es la forma material y el cuerpo, causan toda una serie de problemas entre los humanos. ¿Sí? Se generan las tres raíces: deseo, odio, aversión, ¿sí? Y al final de cuentas es ignorancia, ¿no? Pero ese es un ejemplo que pudiera parecer chusco, y sin embargo nosotros también somos presa de eso, ¿no? Claro. Somos presa de eso, ¿no? La mayoría de nosotros sí dirá, mira nada más cómo te cuelga este pellejo, y estás muy viejo, ¿eh? Y estas patas de gallo, ya estás como para la tumba. Bueno, entonces eso implícitamente, esa forma de pensar, es una forma de pensar errónea también, ¿no? Y como digo, todos tenemos, los que no tenemos la iluminación completa, siempre vamos a tener ciertas actitudes con respecto al cuerpo, ¿no? Relacionadas con la noción equivocada de propiedad y de ser, en el sentido de una de las siguientes: el cuerpo es mi ser, o mi ser está en el cuerpo, o el cuerpo está en el ser, o son cosas que están relacionadas pero aparte. Son posibilidades de percepción errónea con respecto al cuerpo, ¿sí? Entonces, estamos sujetos a estas cosas, y mientras más rápido uno se deshaga de estas nociones erróneas, cuando llegue el momento de la enfermedad y de la muerte, no vamos a sufrir, o no sufriremos tanto, por lo menos. ¿Por qué? Porque existe entonces este desapasionamiento con el cuerpo, este no involucrarse en forma equivocada, ¿sí? Entonces, tendremos la capacidad introspectiva para separar las cosas. Esto es el cuerpo, esta es la mente. El cuerpo puede tener dolor, hay dolor físico, pero eso no implica que tengamos dolor mental. Son cosas diferentes. Y la capacidad para hacer esa diferenciación nos la da precisamente el desarrollo introspectivo a través de la meditación. Porque la meditación es la que nos permite establecer estas diferencias y hacer esas distinciones, ¿sí? que aclaran cuál es la situación real, cuál es la realidad, y que nos va a permitir apartar la fantasía, ¿sí? de lo que es simplemente real, ¿no? Entonces, por eso es importante este tipo de descripciones, de entendimiento, de elucidación, ¿sí? Para que a lo largo de los años, entonces formemos un esquema de entendimiento, ¿sí? Que nos permita precisamente enfrentar las dificultades de la vida, las dificultades de la enfermedad, de la vejez y de la muerte, ¿no? Por eso es tan relevante, ¿no? Pero es interesante cómo somos de veras que los humanos tenemos tanto apego al cuerpo. Es increíble, es demasiado. O sea, la cultura también es algo que nos hace un daño terrible, porque muchas de estas nociones que tenemos del cuerpo son culturales. Por ejemplo, estas niñas son típicas de un cierto estrato social en México, que tienen ese comportamiento. Uno ve, por ejemplo, en la cultura en Canadá, niñas de ese tipo de estrato social y edad tienen otros problemas, pero no esos en particular, ¿no? Entonces vemos cómo también nuestras nociones de lo que somos o de lo que no somos y de nuestro cuerpo, la relación con nuestro cuerpo,
tiene mucho que ver con la cultura y cómo nos desarrollamos culturalmente. Afortunadamente, la enseñanza del Buda quita toda esa paja, toda esa influencia y nos centra en una forma muy objetiva, muy objetiva, y nos enseña cómo ver correctamente el cuerpo y la mente. Es la gran ventaja de la enseñanza. Muy bien. No sé si algún compañero quiere hacer alguna pregunta. A ver, Soledad. Soledad. En realidad, a ver, sigo todo el razonamiento, comprendo todo intelectualmente lo que decís, pero llegado a la prueba, de repente, de la enfermedad, yo personalmente me doy cuenta que no sé, que no me enfoco bien en la meditación, o no estoy experimentando lo que debo experimentar, porque intelectualmente yo lo entiendo todo. Es más, cuando, por ejemplo, tengo alguna eventualidad, algún dolor o algo, me doy cuenta yo misma la aversión que estoy generando. Digo, pero esto no es lo que yo tengo que hacer, pero no lo puedo hacer de otra manera, como que me surge. Entonces lo reflexiono, pero no es suficiente la reflexión intelectual. Y evidentemente en la meditación no lo estoy haciendo bien, porque, no sé. No creo que hagas mal la meditación. La cuestión es esta, que lograr el estado de entendimiento correcto. Hay que hacer una distinción. Hay dos cosas. Tú lo describes muy bien, lo describes como el entendimiento conceptual o intelectual, ¿sí? Es lo que en el budismo llamamos entendimiento correcto mundano, ¿sí? Existe eso, pero existe también el otro, que es el entendimiento correcto supramundano, ¿sí? Que es el de la persona que ha logrado algún grado de iluminación. Entonces, esa es la persona que sí realmente podrá, por decirlo así, disociarse, ¿sí? Del cuerpo, ¿sí? Cuando solamente hay un entendimiento intelectual, lo entendemos intelectualmente, pero a la hora del drama, nuestra mente se involucra y sufrimos y entramos en confusiones, sufrimiento, pena, lamentación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es normal, eso es normal. Roma, les digo que Roma no se hizo en un día. No, sí, claro. Esta es una cuestión, el poder llegar a un estado en el que uno adquiere esa gran ecuanimidad y desapasionamiento con respecto al cuerpo, es algo que toma muchas vidas. No es una cuestión que se pueda hacer de ya. Algunas personas lo pueden hacer. Digo, si uno se dedicara al 100%, todo su esfuerzo, todo su tiempo, probablemente se puede hacer mucho progreso, ¿no? Ahora, pero la mayoría de nosotros no podemos ir a ese ritmo. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es simplemente lo que decíamos la sesión pasada, desarrollar fe. El elemento de la fe, de la convicción en las enseñanzas, nos puede mantener, nos puede sostener para continuar buscando este refinamiento de entendimiento, ¿no? Este refinamiento de nuestras nociones, de manera que poco a poco vayan más en acorde con la estructura que el Buda enseña, ¿no? Porque es la estructura que nos permite, que nos va a permitir precisamente eso, apartarnos del sufrimiento, ¿no? Claro, yo quería hacer una acotación, Soledad, quería hacer una acotación, si me permitís, que tiene que ver con lo que están diciendo los dos. Yo ayer tuve una cirugía bucal, que viene ya un problema desde el año pasado, y me inyectaron anestesia en el nervio, y eso fue tremendamente doloroso, el sufrimiento, la enfermedad que están hablando. Y
y yo dije, la única herramienta que tengo es la meditación. Sí. Para este dolor. Y para el temor que me impide a mí ir al odontólogo en este contexto de problema sanitario que hay en Argentina. Tenía miedo y dolor. Así que adquirí un estado meditativo y tuve muy presente la repetición de ustedes, y se lo agradezco, de la impermanencia. Era como que estaban ustedes al lado mío, focalicé eso, ese fue el objeto que tuve de meditación, en Zoom, repitiéndome, esto pasa rápidamente, es impermanente, y pasó. Por ahora Fíjese, pasó. qué interesante, Verónica, muy interesante, porque Verónica utiliza una de dos posibilidades. Lo que Verónica hizo es utilizar el aspecto, digamos, introspectivo, enfocándose en una de las características universales. Esa es una forma de lidiar con ese problema particular. La otra es el desarrollo de concentración, ¿sí? Así. Cuando uno está experimentando un dolor agudo, concentra uno la mente en un objeto exclusivamente y mantiene la atención en ese objeto, entonces es capaz de abstraerse completamente de cualquier otro objeto, propiamente el objeto que está causando la sensación dolorosa. Entonces, de esa forma uno puede escapar temporalmente. Pero la otra forma, la de usted, Verónica, es la otra posibilidad, y eso fue con mucha inteligencia. Ese es el método de la sabiduría, por decirlo así. El otro es el de la concentración, ¿no? Entonces, afrontamos las dificultades de alguna de las dos formas generalmente. Hola, Miguel. Muy bien. A raíz de esto, en relación a esto que mencionó Soledad y menciona Verónica, me gustaría de repente aclararme alguna duda que tengo en cuanto a llevar esto a la meditación, porque el primer esquema que yo me encontré en relación a todos los procesos cognitivos y la arquitectura de esta composición mental basada en el Abhidhamma, fue un trabajo que publicó el venerable Usilananda en una disertación que hizo, creo que fue en California, en un dojo zen, donde habla sobre realidades convencionales y realidades últimas. Entonces, no sé si era propia de él, pero la publicación que yo tengo tiene un esquema, ¿no? O un organigrama de todos estos factores mentales y las conciencias, etcétera, etcétera. Ahora, cuando nosotros vamos intentando mediante esto y mediante la comprensión a la que hacía mención Soledad sobre el relacionamiento con el cuerpo y demás, en un proceso, digamos, de discernimiento y análisis, ese proceso no se puede reproducir, al menos en mi caso, yo no puedo reproducir ese mismo análisis esquemático y de procedimientos en la meditación. Es decir, la técnica va por un lado y la sabiduría es el resultado. Pero si yo llevo todo este análisis al Zafu, bueno, yo creo que voy a quedar más loco que si me ilumino, ¿no? Entonces, así es. Sí. Me parece que uno de los errores que yo cometí en un inicio, cuando comencé entrando directamente por Vipassana, pero esto es muy personal, ¿no? Esto es muy personal, no significa que esto haya sido que sea un error en sí. Es que llevé ese análisis al Zafu. Entonces era realmente muy difícil encontrar, primero, concentración, ¿no? Sí, y luego, sí, claro. Y luego discernimiento de la experiencia, mucho menos, ¿no? Claro, porque te involucraste en un análisis conceptual, ¿no? Exactamente. Que tiene su lugar en la práctica budista, por supuesto, ¿no? Pero a la hora de, como le llamas tú, el Zafu, a la hora de sentarse a meditar, es diferente lo que hay que hacer, efectivamente, ¿no? Ahora, de regreso un poco a lo de Soledad y Verónica, ¿no?
creo que es muy importante también desarrollar gradualmente, y aquí quiero hacer hincapié en la palabra gradualmente. Hay que desarrollar, es muy importante para todos nosotros aprender en una forma muy juiciosa y muy balanceada, desarrollar la tolerancia al dolor. ¿Por qué? Porque ya en la práctica, cuando llegue la ocasión en que nos enfermemos o cuando llegue la ocasión en la que estemos cerca de la muerte, generalmente son situaciones altamente estresantes. La muerte generalmente está precedida por mucha incomodidad y dolor. Entonces, es algo que inevitablemente vamos a tener que enfrentar. Entonces, si no desarrollamos las herramientas que nos puedan dar ayuda, entonces vamos a tener que enfrentarnos con esas realidades y es un verdadero shock, como lo es para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, pero para el meditador tiene las herramientas y tiene las armas, por lo menos para disminuir un poco ese shock, ¿sí? Entonces, para darles un ejemplo de cómo se hace esto, digamos, ustedes se sientan a meditar y determinan, bueno, voy a meditar media hora, perfecto. Practiquen de vez en cuando sentándose y alargando un poco la sesión hasta el punto en que uno empieza a sentir algún dolor corporal. Aquí lo importante es la no reactividad, es decir, el momento en que uno empieza a experimentar el dolor de espalda o en la rodilla, ¿sí? Uno no cambia de postura, uno no deja de meditar, uno simplemente no se mueve y continúa uno, ¿sí? Con el proceso meditativo. El primer aspecto de entrenamiento es la no reactividad. Ese es lo primero que se desarrolla. Y lo segundo es la tolerancia al dolor. Ahora, repito, hay que aplicar esto con sabiduría, con juicio, ¿sí? Al principio simplemente extendemos ese periodo unos minutos solamente, ¿no? El objetivo no es automortificarse. Eso el Buda lo critica severamente, inclusive en su primer discurso. Él dice que la automortificación no tiene ningún sentido, es algo bajo, es algo vulgar y no tiene ningún beneficio. Pero aquí, en este caso, no estamos tratando de automortificarnos, simplemente estamos experimentando, sí, con un enfoque, ¿sí?, que nos permita lograr dos cosas. Lo primero es la no reactividad y lo segundo es la tolerancia al dolor. Ahora, esa tolerancia, ¿sí?, esa tolerancia precisamente se va a desarrollar tal como Verónica lo indicó. El método que ella utiliza es una de las posibilidades, ¿sí? Cuando experimenta uno el dolor, uno entonces en forma introspectiva considera, este dolor es dolor del cuerpo, pero una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente, ¿sí? Es decir, por decirlo así, en forma práctica, duele la rodilla, pero no duele, la rodilla no duele aquí, no duele en la mente. Son cosas separadas. Eso quiere decir que uno puede tener, por ejemplo, un estado de felicidad, ¿sí?, cuando hay dolor, ¿sí? Cuando hay dolor. Hay relajación, hay contento, por ejemplo, y puede haber dolor. Ese es el caso de la concentración de acceso o de las llanas, ¿sí?, los elevados estados de concentración. Cuando hay un estado elevado de concentración, puede haber dolor, pero la mente no queda afectada. Es una cosa que concierne al cuerpo
Y como tal, es como decimos en México, es como ver los toros desde la barrera. No nos involucramos. Un ¿sí? ejemplo podría ser en forma más mundana, ¿no? Que nosotros los hombres no lo experimentamos, pero lo vemos en las mujeres, es la felicidad del parto, ¿no? Porque la mujer después del parto queda muy adolorida, pero también muy feliz, ¿no? Sí, a mi maestro le gusta dar el ejemplo del campeón de box, que gana el campeonato mundial de box y está completamente deshecho de la cara, el cuerpo adolorido. El día siguiente dice, no quiero ni decirles cómo se va a sentir, pero está todo sonrisas, todo felicidad, gozo, satisfacción, etcétera, etcétera, a pesar de que hay un grave problema físico. Ahí son ejemplos en los que vemos que hay esa disociación entre el cuerpo y la mente, ¿sí? Pero eso solamente tiene que ver con el estado mental. Entonces, este enfoque de la no reactividad y tolerancia al dolor es precisamente tratar de buscar esa condición, ¿sí? De manera que podamos extender un poco más en una situación incómoda mientras meditamos. Como le digo, lo hacemos solamente unos minutos y no nos quedamos una hora más, no hay que ser extremo. Eso se hace poco a poco, ¿sí? Unos minutos toleramos, pero si repetidamente lo hacemos así, entonces la mente empieza a entender que no tiene por qué reaccionar inmediatamente al dolor, que no hay problema. El dolor no se va a ir. El dolor va a estar ahí, ya sea que reaccionemos o que no reaccionemos. Lo mejor es no reaccionar, porque al no reaccionar no nos predisponemos a la ansiedad. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo. Y segundo, si dejamos que ese dolor persista y lo observamos con una actitud adecuada, ¿sí? Por ejemplo, viendo la impermanencia de los fenómenos o del mismo dolor, podemos usar el dolor como objeto. Esa sensación, esa percepción, la podemos utilizar como objeto de meditación. Después de todo, es un agregado, es algo que puede ser observado. Podemos entonces relacionar los aspectos de impermanencia mientras se está dando el fenómeno, tal como Verónica lo hizo, ¿no? Exactamente. Y podemos utilizar no solamente impermanencia, podemos escoger el aspecto de insatisfactoriedad o sufrimiento, ¿sí? Y desarrollar introspección en el sentido de darnos cuenta de que el cuerpo, al generar estas sensaciones desagradables, es una característica inherente de este agregado psicofísico y podemos entonces empezar a investigar las causas. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene este dolor últimamente? Bueno, viene porque está asociado al cuerpo. Si no tuviéramos cuerpo, no habría dolor. Pero entonces, ¿de dónde viene el cuerpo? Bueno, el cuerpo viene del nacimiento. ¿Y de dónde viene el nacimiento? Nos vamos hacia atrás y nos damos cuenta que últimamente es el deseo. Debido al deseo, estamos sufriendo esta situación en un sentido final, último, ¿no? Entonces, eso nos permite entrar en un tren de contemplación, ¿sí? Y ese tren de contemplación nos da, a través de él emergen estas verdades finales y de esa forma ganamos sabiduría, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Entonces, y finalmente también podemos ver la tercera característica, la característica del no ser, ¿sí? Este cuerpo no es mío. Yo le estoy ascribiendo una propiedad, estoy atribuyéndole, estoy imputándole una propiedad que no existe. El cuerpo no es mío, porque si fuera mío, entonces yo podría decir que el dolor cese en este momento. Pero como el dolor no cesa cuando yo quiero, eso es
completa indicación de que no es mío. Si algo fuera mío, yo sería capaz de hacer con ello lo que yo quisiera. Y esa es una característica inherente de la propiedad, ¿no? Entonces, de esa forma podemos disociamos el cuerpo de la mente, dejamos que el cuerpo esté sufriendo todo este dolor, pero la mente está separada y no tiene por qué sufrir. Entonces, hay una diferencia entre sufrimiento y dolor. Esto hay que aclararlo, es algo completamente diferente. Mi maestro decía que es como una ecuación matemática. Decía, ¿cómo decía él? Decía, dolor más rechazo igual a sufrimiento. Pero dice, pero la ecuación no se cumple cuando uno quita el término rechazo. Cuando uno quita el término rechazo ya no hay igualdad. Entonces, dolor no es lo mismo que sufrimiento. El sufrimiento viene cuando rechazamos la sensación desagradable. Entonces, aquí el truco práctico es empezar a entender y empezar a tener la capacidad de sobrellevar toda sensación desagradable, sea física o mental. Aprender a ver esa sensación en forma separada, ¿sí? En forma puramente objetiva. No individualizarla, no hacer de ello algo subjetivo, sino completamente objetivo, ¿sí? Y entonces de esa forma sufriremos mucho menos porque esa ecuación no se cumplirá. Un lugar propicio, Miguel, para desarrollar esta práctica. En cualquier lugar. Pero un lugar propicio son los retiros. Yo hago retiro en la montaña y ahora, en la última ocasión en febrero, cuando estaba meditando, llegaron unas hormigas y hice lo que estás diciendo vos intuitivamente. No me autoflagelé con las hormigas ni nada, pero dije, a ver, ¿hasta qué punto yo puedo ser no reactiva y tolerante al dolor que me piquen las hormigas? Y bueno, me picaron 3, 4 hormigas, y fui tolerante y no fui reactiva, y me provocó un estado de felicidad tremendo. Claro, usted lo podrá entender, porque si no otra persona me mete dentro de un psiquiátrico. No, es un pequeño progreso, sí, es un pequeño avance. Y eso, desde luego, que es satisfactorio, ¿no? Ahora, la práctica no necesariamente, esa es una práctica intensiva, la que usted describe, pero nosotros lo podemos hacer, digamos, una vez al día, despertándonos en la mañana un poco más temprano, nos sentamos en la misma cama y nos ponemos a meditar. Y simplemente meditamos un poco más de tiempo, el suficiente para que aparezcan los dolores. Y entonces toleramos esos dolores durante algunos minutos y hasta ahí nada más, ¿sí? Un poco, solamente un poco, pero hacerlo de manera regular para que en forma regulada y racional, ¿sí? Uno practica estos aspectos de no involucramiento emocional con el dolor. Y verán que si uno practica esto en forma regular a lo largo de los años, llega el momento de la muerte, llega el momento de la enfermedad terminal y la persona está tranquila, completamente tranquila, ecuánime, gran dolor, pero no, la mente está tranquila, no pasa nada, no entra uno en desesperación. Y esto es muy importante porque ya lo discutiremos en otra ocasión, pero el estado mental próximo a la muerte es muy importante. Es muy importante porque puede ser determinante de nuestro estado de renacimiento. Entonces, por eso es importantísimo este tipo de práctica, ¿sí? Bien, creo que nos hemos excedido un poquito de tiempo. Ya creo que ya tenemos más de una hora. Fue una discusión muy, muy interesante. Tocamos muchos temas y espero que la semana que entra continuemos. Entonces, probablemente esta conversación dará lugar a más dudas y más preguntas, pues abordémoslas entonces
la semana que entra, ¿de acuerdo? Y por lo pronto les deseo mucho éxito. Intenten esta práctica que les estoy sugiriendo y podemos comentar inclusive qué tal les fue con ella. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Les deseo lo mejor. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Estés muy bien. Buenas noches. Gracias. Bueno, es para preguntarle toda la noche, ¿no? Digo, pero bueno. Sí. Pero que, son muchas cosas. Yo lo que veo es que, bueno, nosotros ya tenemos un poco más de confianza. Bueno, voy a parar un poco la grabación.